Todos sean muy bienvenidos. Hoy día vamos a hablar, como siempre se hacen algunas actividades de información, ¿ya? Y en este contexto están los webinars, ¿ya? Hoy día nos va a tocar hablar acerca de compliance inteligente, verifica tu modelo de prevención de delitos. La otra, Juan Carlos. Ujú. Bueno, acerca de Bureau Veritas, alguno de los asistentes ya nos puede, a lo mejor ya nos ubica. Y estamos trabajando en las áreas de certificación con de 20 años de experiencia. Somos líderes en esas materias de sistemas de gestión en Chile y también en el mundo. Tenemos más de 2.500 certificados vigentes, ya 7 acreditaciones también y más de 73 auditores. Otra de las áreas también que estamos son las competencias laborales. Somos un centro de evaluación de certificación de competencias laborales, ¿ya? Y también estamos en el mundo de la capacitación a través de diversas modalidades como cursos presenciales, online o de autoinstrucción, ¿ya? Bueno, nuestro experto hoy día eh, se llama Juan Carlos Ayes Morales. Él es chileno-irlandés con reconocida experiencia en gobierno corporativo, gestión de riesgo y compliance. También reconocida su experiencia en management y gestión del talento. Su principal experiencia está en empresas multinacionales donde ha sido vicepresidente, entre ellas Citibank, Scotiabank, Cencosud. También es consultor internacional, director de empresas y académico. Ha participado en la redacción de regulaciones y diseños de modelos de gobiernos corporativos y compliance, ratificados como efectivos en el Banco Mundial y la OCDE. También como formación, estudió gobierno corporativo en la Universidad de Harvard, management en la Universidad de Michigan e innovación en la Universidad de Stanford. Él es contador público y contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile y máster en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Podríamos hablar mucho más de este señor, pero bueno, intentamos hacer un breve resumen de Juan Carlos. Así que, Juan Carlos, todo tuyo para que Muchas gracias. comuniques y sigas. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todas y todos. Vamos a hablar hoy día de algo muy relevante porque eh, estamos hablando de la ley más importante en Chile penal en 100 años, ¿verdad? Que es la ley de delito económico que empezó a regir en septiembre del año pasado para todas las empresas, todas las empresas. Después vamos a ver por qué algunos dicen que es para la mediana y grande, pero no es así, es para todas, porque esto es penal, cualquier empresa puede cometer un delito. Y estamos hablando de que esa ley de delito económico se sumó a la ley 20.193, que es la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, o sea, de las empresas, que trata a las empresas como si fueran personas. Es una ley del año 2009. Vamos a recorrerla muy cortito, esa ley que la tomó Chile para poder entrar a la OTAN. Vamos a hablar del cumplimiento de estas leyes, de la 20.193, de la 29.595. Vamos a ver qué hay que tener en cuenta. ¿Qué busca la Fiscalía cuando llega una denuncia? La probabilidad que llegue una denuncia es muy alta hoy día a las empresas, de todo tipo, tamaño y en cualquier rubro. Los modelos de prevención de delito son una obligación que se agrega, de que hay que demostrar su efectividad. Ese agregado vino con la ley de delito económico el año pasado. Por lo tanto, hay una responsabilidad que tienen los ejecutivos, directores, jefes, dueños de empresas, que es adicional y que como esto es penal, yo no puedo meter preso al RUT, entonces meto preso a los responsables, que son las jefaturas, gerentes y directores. Y esta ley trajo también aparejado un cambio importante, que esta certificación se cambió por esta verificación al modelo de, de prevención de delitos, a esta revisión independiente. Entonces, es una certificación en realidad, pero ya no es voluntaria como era antes, ahora es obligatoria, ¿no? Una reflexión inicial. Todos los temas de compliance y gobierno corporativo le pegan muy fuerte a la reputación de las organizaciones, que es uno de los activos más valiosos que tiene cualquier organización,
porque aquí estamos hablando de los riesgos derivados de conductas ilícitas o antiéticas, pero también hay que tener ojo. Hemos tenido casos hoy día en la minería, por ejemplo, de cuasi delitos que son accidentes de trabajo y que también están metidos dentro de esta ley. Por lo tanto, hay responsabilidad penal por un accidente de trabajo, por una enfermedad profesional. Todos hablamos de la ley Karim, pero la ley Karim es una ley que te da una responsabilidad administrativa, multa, en fin, pero se podía transformar en un delito económico y ahí ya estamos hablando de multas mucho más altas y de responsabilidad penal. Así que la 21.595 es un cambio importante que tuvo esta regulación. Siempre decimos que para construir esta cultura de ética que anda buscando el legislador, el regulador y la fiscalía, está este concepto del dona de top que viene de la norma inglesa y que lo ha tomado también Estados Unidos a través de la FCPA y de la Foreign Corrupt Practice, y en el caso de la norma inglesa en el UK Corporate Governance Code. Si uno tomara estas leyes, en ambas se menciona la responsabilidad, que en este caso es penal, de la alta gerencia y la alta dirección, incluyendo los directores. Y en el caso de Chile, ¿por qué es tan importante el concepto del tono de top? Porque ya se usó, por lo tanto hay jurisprudencia en el caso Corpesca. El juez dice, esta empresa es culpable porque aquí no había un tono adecuado, usa el concepto del tono de top, que se mete ahora en la ley de delito económico que tiene 420 tipos penales. O sea, la probabilidad es muy alta y le están pidiendo a la alta administración y a los directivos y a los dueños que se involucren en tener modelos de prevención de delito. El contexto entonces es que hay mucha más exigencia hoy día en Chile, hay muchas más regulaciones, algunos clientes nuestros y directores o gerentes generales se quejan de la cantidad de regulación y la cantidad de tiempo que tienen que dedicarle a los temas de compliance ahora en los directorios, pero es un dato, eso ya es así. Así que lo que hay que hacer más bien es cómo minimizo los riesgos de no verme involucrado en una diligencia penal. Y cómo demostrar que he hecho todo lo posible para evitar que eso ocurriera. Ya luego ya vamos a hablar de eso. Hay nuevos delitos que deben ser prevenidos en el interior de la empresa. Estamos hablando de 420 tipos penales que están metidos en esta ley. Por lo tanto, la probabilidad de cualquier proceso nuestro, cualquier proceso, da lo mismo si es en operaciones, si es en comercial, si es en finanzas, si es en recursos humanos, si es en tecnología, todos los procesos podrían estar expuestos a la comisión de delitos. Ya vamos a hablar un poquito de cómo se hace ese análisis de aplicabilidad. Hay mayores penas, estamos hablando ahora de cárcel efectiva, se quitó la irreprochable conducta anterior, la delación compensada y la colaboración efectiva con la fiscalía son las que más se usaron en Chile en muchos casos anteriores. De hecho, ayer vimos el caso de Soquimiche, SQM, porque es de 11 años atrás, entonces no estaba afecta a esta ley. Hoy día ya no sería así. Hoy día las multas son de hasta 21 millones de dólares para la persona natural y también 21 millones de dólares para la persona jurídica, pero podría ser mayor en el caso de la persona natural porque el juez tiene la facultad ahora, a partir de septiembre del año pasado, de incorporar multas que están sobre el patrimonio de la persona. Es decir, las multas pueden ser distintas dependiendo del patrimonio de la persona. Entonces tenemos cárcel casi directa y tenemos multas mucho más altas. Y por lo tanto tenemos que pensar que esta ley de delito económico que fortaleció la 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de la empresa, nos cambió realmente el escenario. Estamos hablando de la ley más importante en Chile en 100 años, han dicho los legisladores y han dicho también los abogados que se dedican al área penal. Cuando uno habla de compliance, porque de repente uno dice, oye, pero esta ley que exige tener un responsable de prevención de delito, ¿ese es el compliance officer? No, puede ser el compliance officer, pero no necesariamente, porque cuando uno habla de compliance habla de varios ámbitos. El uno es el que estamos hablando hoy día, la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero ese uno junta muchos temas de los otros ámbitos de compliance, como es libre competencia, como es protección al consumidor, como es mundo laboral,
como es protección de datos personales, como es delito informático y ciberseguridad, leyes ambientales, delito económico, ahí está por sí solo, porque también afecta a las personas, es el nuevo Código Penal chileno. Infraestructura crítica, que empezó a regir a partir del 1 de septiembre pasado, pero también está el compliance interno. Las empresas tenemos contratos de trabajo, reglamentos internos, códigos de ética, políticas, procedimientos, una serie de documentos que hay que cumplir y que podrían hacer que incluso me despidan por no haber cumplido con los procedimientos internos. Por lo tanto, cuando uno habla de compliance, uno podría estar hablando de estos 10 ámbitos. A tener en cuenta entonces que el compliance officer es alguien que gestiona estos 10 ámbitos al menos. Ustedes miran, oye, pero ahí no está tributario, o ahí no está aduanero. No, porque están metidos en delito económico, o están en el uno o están en el otro. Entonces, por eso no los pusimos separados, pero la verdad es que hay muchas más leyes, por supuesto, que están incorporadas en el ámbito de compliance. Pero si uno quisiera decir dónde me concentro, la sugerencia nuestra es que se concentren en estos 10 ámbitos. Y bueno, vamos a hablar ahora de 420 tipos penales. La expectativa entonces es que las organizaciones sean buenos ciudadanos corporativos, se exige una cultura de ética y cumplimiento, se mide ahora la cultura, por eso que los temas de capacitación son muy importantes, y los planes de difusión. Y hay que cumplir con las leyes, no hay otra opción. Solo para recordar, la Ley de Responsabilidad Penal Personal Jurídica es del 2 de diciembre del 2009, la saca Chile para poder entrar a la OCDE, era el único requisito que le faltaba para ser un país OCDE. Chile, con la nueva estructura que pedía la OCDE, fue el primer país de Latinoamérica en entrar. El segundo, si uno tomara que México ya había entrado antes con otro esquema. Y recién el 2022 entra Colombia y Costa Rica. Son los 3 países latinoamericanos que están en la OCDE. Sin embargo, esta ley de responsabilidad penal personal jurídica también la tiene Perú y Argentina, que quieren entrar a la OCDE y por eso la sacaron. Las empresas pueden ser juzgadas por delitos que cometen sus empleados o terceros relacionados como proveedores, asesores, representantes y mandantes. Por eso es tan importante hacer due diligence de los terceros, de los proveedores de servicio, de los asesores, porque nos traen responsabilidad penal. Eso es bien importante tenerlo en claro. Uno no saca nada con tener un modelo muy robusto si tiene proveedores que son de malas prácticas o peor aún, cometen delitos. A la fecha, esta ley ha sido modificada 9 veces. En la última fue en agosto del 2023 con la ley 21.595 de delitos económicos y ambientales, que entró en vigencia para las empresas, porque para las personas entró a regir inmediatamente en agosto del 2023, pero para las empresas empezó a regir el 1 de septiembre del 2024. Con este último cambio, las empresas deben gestionar riesgo hoy día contemplado en 420 tipos penales. Por lo tanto, como les dije antes, la probabilidad puede ser muy alta. La responsabilidad penal de la empresa se fija sobre sus socios, directores, principales ejecutivos, jefes y supervisores. Es decir, a quién le doy responsabilidad penal no es al RUT, porque no lo puedo meter preso al RUT, ¿no es cierto? Es a sus responsables. Y por eso que algunos no entienden por qué alguien que no estuvo metido en la comisión de un delito podría ser responsable y pagar con cárcel o con multa por algo que hizo, no sé, un empleado en la bodega que se coludió con un transportista para robar mercadería, ¿no? por decir algo. Bueno, hay formas y formas de mirarlo, pero aquí el punto es si usted hizo todo lo posible por evitarlo, que son las 2 frases que quiero que ustedes se queden hoy día. Son estas 2 frases que les voy a dar ahora. Con 420 tipos penales, la probabilidad que las empresas reciban una denuncia es alta, más encima son denuncias anónimas. Un empleado, un ex empleado, un proveedor, un ex proveedor, un cliente, un ex cliente, en fin, un competidor, cualquiera podría levantar una denuncia y hacer que un fiscal nos deje caer en nuestra oficina para hacer una investigación. Hay que considerar que en cualquier investigación los fiscales tendrán en su mente al menos 2 preguntas a los ejecutivos y directores. Y las 2 preguntas son las siguientes. La primera es: demuéstreme que ustedes hicieron todo lo posible por evitar que este delito ocurriera al interior de su organización. Esa es la primera. Demuéstrame que hizo todo lo posible. O sea, imagínense, no sé, en el caso Codelco hoy día,
la investigación está centrada un poco en demuéstreme que ustedes hicieron todo lo posible por evitar que este delito ocurriera al interior de la organización. Y la segunda pregunta es que esta ley toma algo que tenía la ley de sociedad anónima antigua, que para darle la responsabilidad penal a los jefes, a los directores, en fin, dice, se entenderán cumplidos sus deberes de dirección y supervisión si demuestran, de jefe para arriba, que se han involucrado en la implementación de un modelo de prevención de delito y que lo hicieron efectivo. En realidad la ley no dice que lo hicieron efectivo, la ley dice un modelo de prevención de delito efectivamente implementado. ¿Ah? Nosotros le hicimos ese cambio a la palabra para que quedara más claro que está hablando a la persona, le está hablando a la persona de la responsabilidad que tenía y que no ejerció. Por lo tanto, no es broma, aquí estamos hablando de la ley más importante en 100 años, estamos hablando que es penal, estamos hablando de las multas más altas junto con las de protección de datos personales que van a empezar a regir en diciembre del próximo año. Por lo tanto, no hay otra opción, hay que implementar modelos de prevención de delito y hay que adecuarlo a la empresa y con herramientas que sean efectivas. Bueno, un MPD es un conjunto de políticas, procedimientos, controles, en fin, que tiene la empresa para prevenir, detectar y mitigar la comisión de delitos en el contexto de sus actividades, asegurando el cumplimiento normativo y fomentando esta cultura de ética en la organización. Algunos dicen, oye, tanta cosa la ética. No, esto tiene que tener trazabilidad. Usted hace lo suficiente para que se genere esta cultura. Y por eso el tono de top. Le doy la responsabilidad a los de más arriba. ¿Ah? Un MPD adecuado, implementado efectivamente, posibilita la exención de responsabilidad penal para la empresa, sus dueños, directores ejecutivos. Esto no es que uno esté pensando en salvar a los de arriba, no. Lo que uno está diciendo es que un buen modelo de prevención de delitos deja la responsabilidad al que realmente incumplió. Da lo mismo si es de arriba o de abajo, pero el que realmente incumplió una política, un procedimiento, o peor aún, cometió un delito, o una negligencia, o algo que se transformó en un cuasi delito. Chile, a diferencia de la gran mayoría de los países OCDE, es uno de los pocos, hay solo 3 países OCDE de los 38, son 38 los países OCDE, hay solo 3 países OCDE que eximen de responsabilidad penal a la persona jurídica, a la empresa, si tienen un modelo de prevención de delito efectivo. Todos los otros le minimizan la pena, le bajan la pena, le bajan la multa, pero no los eximen de responsabilidad penal. Es una ventaja que tiene la ley chilena todavía. ¿Ya? Bueno, ¿qué es un modelo de prevención de delito efectivo? Vamos a partir del 1 bien rápido. Lo primero, que haya trazabilidad de que los temas de compliance, de gestión de riesgo, de gobernanza, se ven en el directorio, en las primeras líneas ejecutivas, el tono de top. Tiene que ser trazable, es decir, oiga, tuvimos ejemplos que les voy a poner, tuvimos fiscalizaciones, se informan en el directorio. No fue bien, perfecto, no fue mal, ¿qué fue lo que nos encontraron? Nos multaron, no sé, en laboral o una Seremi Salud, da lo mismo, nos multaron, las multas se ven en el directorio, me informan qué está pasando. Los conflictos laborales se ven en el directorio, las reuniones con los auditores internos se agendan en el directorio al menos 2 veces al año, con los auditores externos lo mismo, con el área de riesgo lo mismo, con el área de compliance lo mismo, se agendan reuniones, aunque sean 15 minutos, pero el directorio está al tanto de lo que está pasando en los temas de compliance, de gobierno corporativo y de gestión de riesgo. El apetito riesgo se define en el directorio, la planilla riesgos principales, estratégicos, se ven en el directorio, en fin. Entonces, lo primero es la trazabilidad de que estos temas se ven al máximo nivel de la organización. Lo segundo es tener protocolos, política de prevención de delito. La ley habla de un manual de prevención de delito, que es un resumen de todo lo que está ahí en esta rueda, que debe ser entregado a todos los trabajadores. O sea, todos tienen que saber que la empresa tiene un modelo de prevención de delito y que cuenta con prácticas para poder evitar delitos o herramientas para minimizar los riesgos. Y además existen otras políticas que son transversales, nosotros le llamamos transversales. La ley no habla de esto, pero en los que hacemos modelos de prevención de delito, de alguna manera hemos venido diciendo, ok, los fiscales piden una política de conflicto de interés, hay que tenerla. Los fiscales piden una política de transacción entre partes relacionadas, hay que tenerla. Los fiscales piden una política de compra, hay que tenerla. Una política de reclutamiento y selección,
Hay que tener todas aquellas políticas que me permiten demostrar que yo tengo regulado internamente ciertos procesos para evitar que haya delitos o que haya infracciones o que haya corrupción. Entonces, son 17 las que hemos identificado como mínimas, pero que son casi las transversales, son con las que deberían tener empresas medianas y grandes, ¿no? Son 17. Después están los reglamentos internos, los contratos de trabajo, los contratos con proveedores, los contratos con clientes, todos tienen que tener cláusulas específicas que mencionen esta ley, ¿eh? Así que cualquiera que no haya hecho eso todavía, debe hacerlo, debe actualizar todos esos reglamentos, contratos, código de ética, en fin, proveedores, clientes. Después la obligación de canal de denuncia, que hoy día lo tiene esta ley, pero también la tiene la ley laboral, la ley Carín. La diferencia es que en el caso de la ley Carín es voluntario, no es anónimo, es explícito, digamos, pero en el caso de la ley de delito económico y la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas puede ser anónimo, así que peor todavía, puede llegar, como les dije antes, una denuncia de cualquier lado. El nombramiento de un responsable, uno o más, dice la ley de prevención de delito, que haga cumplir el modelo, y la obligación de la empresa de asignarle presupuesto. Lo que la ley busca es que esta persona pueda hacer el tratamiento de los riesgos, pueda tener las capacitaciones obligatorias anuales, pueda tener recursos para contratar en la revisión, esta verificación anual de la que vamos a hablar hoy día. En fin, después está la matriz de riesgo. Esta ley dice, levante los procesos expuestos a la comisión de delitos y gestione sus riesgos. No hay otra forma que con matriz de riesgo, por eso que todas las empresas ahora deben tener matrices de riesgo para gestionar sus riesgos. Procedimiento sancionatorio, la ley dice, oye, ¿qué pasa si hay alguien que incumpla un procedimiento, una política, algo interno? ¿Pasa algo o una ley? Entonces exige que haya procedimientos sancionatorios. Sabemos que aquí va a haber un conflicto entre tribunales, porque los tribunales laborales, si yo despido a alguien porque incumplió una política de manera grave, me va a demandar y posiblemente me va a ganar. Bueno, hay una diferencia, esto es penal, lo otro es administrativo, pero sí, efectivamente falta tiempo para que lleguemos a que estén conversando ambos tribunales respecto a qué es lo mejor, digamos. Pero lo que exige esta ley es que si alguien incumplió un procedimiento, no se puso el casco, no se ancló cuando tenía que anclarse y ocurrió un accidente o el chofer no tenía los papeles al día, en fin, cualquier cosa, si ocurrió algo, ¿cómo sancioné yo ese acto? ¿Ah? Porque si después se transforma en un delito, un cuasi delito, la pregunta que hace el fiscal es, oiga, si esto había ocurrido antes, ¿por qué usted no había tomado medidas? Y por eso exige un procedimiento sancionatorio. Después está el famoso due diligence y gestión de proveedores. Ya no puedo trabajar con cualquier tercero. Me trae responsabilidad penal. Ese transportista que yo contraté y que iba con los neumáticos lisos y ocurrió un accidente, o que el camión no tenía los papeles del día, o que el conductor no tenía los papeles del día, o era un inmigrante que no tenía los papeles, estaba ilegal, digamos, eso es delito y eso me lo va a transferir a mí por haberlo contratado, ¿no? Y así con cualquier otro. O sea, un ejemplo, una empresa que me mandó a hacer gigantografía, una empresa de publicidad, y el software que usó esa empresa era pirata, no tenía las licencias. La responsabilidad penal la tiene la empresa que contrató a esa empresa que trabajó con un software pirata, por ejemplo. Después están las capacitaciones. Hay una obligación que tiene esta ley de que el 100% del personal debe al menos una vez al año ser capacitado respecto al modelo de prevención de delito que tiene y al conocimiento de la ley 21593 y de las otras leyes relacionadas, entre las cuales está la 21595 de delito económico. Y en otros temas de ética e integridad por el tono de top, ¿no es cierto? Y lo último es esta revisión periódica o verificación de la que vamos a hablar hoy día. Bueno, perdón, solo decirle, esto es realmente un modelo de prevención de delito. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque se abrió un negocio muy grande para muchas, ejemplo, oficinas de abogados, ¿no es cierto? Y no voy a hablar en contra de eso, digamos, pero
no tienen expertise en la parte de matrices de riesgo, de due diligence de proveedores, o en fin, de varias cosas, pero sí hacen la parte más legal, de documentos. No es lo que anda buscando la ley. Ojo con eso, la ley anda buscando un modelo efectivo, herramientas de gestión efectiva. Esto no es solo legal, esto es GRC, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Compliance. Es una mezcla de 3 elementos en que consiste el modelo de prevención de delitos, ¿no? Y dice además la ley que esto no se puede copiar. Cada empresa es distinta. Lo voy a pillar, dice la ley. Lo voy a pillar. Esto no se copia. Debe ser único, relacionado con el objeto social, el giro, el tamaño, la complejidad, los recursos y la actividad de la empresa. La ley es muy clara en decir, ojo, no me venga a copiar un modelo de prevención de delitos de otra empresa o haga algo que es estándar. Esto tiene que ser para usted, con su tamaño, con su estructura, con su gente, sus áreas, sus cargos, en fin. Así que eso también es importante decir. Bueno, los beneficios de un modelo son muchos, así que vamos a pasar muy rápido ahí, pero resguarda el riesgo reputacional, eventualmente permite eximir la responsabilidad penal, como dijimos delante, y eso es muy importante, ¿no es cierto? Visibiliza estas 3 líneas de defensa, la que tercera es auditoría y la segunda es compliance y riesgo, y la primera, que es la que debe parar los riesgos, son todas las áreas que están en la primera línea. ¿Qué debe contener un modelo de prevención de delito efectivo? Bueno, política, el manual de prevención, política de prevención de lavado de activos, estas políticas transversales que yo le contaba antes, las matrices de riesgo, el canal de denuncia, el due diligence de proveedores, procedimiento sancionatorio, reglamento interno actualizado, contrato de trabajo actualizado, contrato de proveedores actualizado, capacitación a todo el personal en estas leyes y en el modelo, sistema de gestión de riesgo y control interno, y ahora me piden algo adicional, en esta verificación anual, nosotros les estamos ahora diciendo que hacemos en Buró, esta verificación anual debe verificar que los controles son efectivos, que tiene controles, que hace los controles, que dice que hace para evitar que ocurran delitos o cuasi delitos. Tener un código de ética y armarle un plan anual al directorio o a la alta gerencia donde estén las actividades que me puedan demostrar que estos temas son importantes en la empresa. Esto es lo que hay que tener. Para aquellos que funcionan con el sistema de compras públicas, ojo que el 20 de julio del 2023 ya es una obligación que todas las compras públicas se incorpore la obligación de que la gente que postula tenga un programa de integridad, se llama, no le llaman modelo de prevención de delito, le llaman programa de integridad, en la que el modelo de prevención de delito es un componente. ¿Ah? Hay otros componentes, pero el modelo de prevención de delito es uno de los componentes. Y esto le da puntaje. Más o menos puntaje, nosotros creemos que con el tiempo cada vez le van a ir dando más puntaje a esta parte. La ley habla de 4 categorías de delito que no sirven, tal como están escritas, para mapear riesgos. Entonces, nosotros en Buró, que es lo mismo que han hecho otras consultoras, clasificamos los delitos en distintas categorías. Delitos de tipo ambiental, acuérdense, son 420 tipos penales. Aquí están las familias de delitos: atentados contra el medio ambiente, contaminación de agua, uso de residuos peligrosos. Entonces, a la empresa hay que hacerle un análisis de aplicabilidad. ¿Qué es aplicable y qué no es aplicable? Oiga, tala de bosque. No, no es aplicable. Yo no hago tala de bosque, no. Oiga, contaminación de agua. Sí, podría ser. ¿Uso de residuos peligrosos? Sí, hay aceites que yo reciclo, o en fin, me los vienen a buscar, ocupo la ley REC. Salud animal y vegetal. No tengo nada que ver con animales. Después, delitos de corrupción. Aquí hay muchos que son transversales para todas las empresas. El cohecho, de hecho, coimearon a un funcionario público, y el cohecho entre privados también está. Entonces, corrupción privada. Entonces, apertura de papeles, rotura de sellos, sustracción o destrucción de documentos, en fin, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal de la política, caso que acabamos de ver. Entonces,
estos son muy transversales a todas las empresas, igual que los de fraudes, estafa, porque la pregunta no es si yo lo hago, la pregunta es si yo estoy expuesto a la comisión de este delito. ¿Ah? Entonces, porque algunos me dicen, no, pero nosotros no hacemos eso. No, no, estamos levantando, aquí estás expuesto para que tú puedas tener mitigadores del riesgo. De eso se trata, de mitigar el riesgo y que tú demuestres que haces lo posible por evitar que esto ocurra adentro. Y si ocurre, y llega un fiscal, te va a venir a preguntar. Lo primero es, ¿usted tiene buena prevención de delito? No, no tengo. Listo, sonado. Ya ahí partiste mal inmediatamente. Lo segundo es, sí, sí tengo. Ya, veamos por qué aquí falló los controles que usted tenía para mitigar ese riesgo. Delitos contra la propiedad privada. Aquí está la receptación, que fue la segunda ley que salió después de la primera. Por un caso de robo de alambres de cobre, de los cables eléctricos, y después se vendían y lo compraban incluso empresas grandes, sin saber que eran robados, y ahí sale esta ley que dice, mira, el último que compra es el responsable de todo lo que se compra. Por lo tanto, si usted compró algo de origen ilícito, debió haberse preguntado de dónde venía, debió haberse preguntado cómo lo traía su proveedor, debió haberse preguntado por qué le salió más barato. El responsable es el último que compra. Eso es receptación acá, ¿ya? Usurpación de agua, en fin. Uso de propiedad intelectual, o sea, hay propiedad industrial, hay varias cosas que son transversales también a muchas empresas. Por último, los delitos contra las personas. Aquí están delitos de amenaza, de trata de personas, de cuasi delitos, que son accidentes de trabajo, y de salud pública. Ojo, entonces aquí es donde entran, por ejemplo, el caso que está ahora pasando en la minería, ¿ya? Pero también en laborales, pago de cotizaciones, pago de remuneraciones de acuerdo a lo que dice el contrato y sobre el sueldo mínimo. Es ilegal hoy día no pagar el sueldo mínimo, y bueno, siempre ha sido ilegal no pagar las cotizaciones, pero ahora es penal, ¿no es cierto? Incumplimiento de cuarentena por si acaso llegara a pasar de nuevo. Después están los delitos informáticos, delitos contra las telecomunicaciones, y los 8 delitos informáticos de la ley 21.459. Tomen nota de esos 8 delitos informáticos porque están vigentes desde el 2021 y no todos tienen claro que, por ejemplo, usar la password de otros es un delito, no todos tienen claro que usar datos que no tengo permiso de usarlo, que también va a pasar con la ley de delito, perdón, de protección de datos el próximo año. Ya es un delito la receptación de datos, comprar datos, por ejemplo, o ingresar datos a tus sistemas que no está autorizado a ingresar. Esos ya están vigentes, esos delitos. Recuerden, son penales, esto es cárcel, así que ojo con eso. Delitos societarios, tributarios y aduaneros, que estos son bastante transversales, con lavado activo y financiamiento del terrorismo, que fue la primera ley, la 20.393. Delitos de leyes sectoriales. Aquí hay muchos que no le pegan a la mayoría de las empresas porque son específicos para pesca, otros son específicos para minería, otros son específicos por urbanismo y construcción, específicos para agricultura, específicos para forestal, en fin. Mercados regulados, las empresas que no están reguladas, muchos de estos no lo tienen, algunos no están en la CMF, pero sí están a lo mejor en algún tipo de relación con seguros, con bancos. Hoy día es delito entregar información falsa u omitir información, que eso es bien complejo de probar, a un banco o a una compañía de seguro. Es bien complicado porque la pregunta es, yo entonces tengo que empezar a ponerle cláusulas abajo, o sea, verdaderos párrafos abajo cuando le mando una información que el banco me pide, diciéndole, oiga, ojo, esta información no está auditada, esta información que usted me la está pidiendo rápido, además es provisoria. O sea, voy a tener que empezar a ponerme como el parche en telería, como se dice en Chile, para que no me digan el día de mañana que entregué una información que no era correcta y me demanden por eso. Pero estas son las 12 categorías de delitos que nos permiten clasificar los riesgos, porque como uno de los elementos importantes de un modelo de prevención de delitos es gestionar los riesgos de comisión de delitos. Entonces, verifiquemos el MPD. Como consecuencia de la modificación introducida a la ley 2893 y a la ley de delito económico, la 21.595, septiembre del año pasado,
Cada organización debe demostrar el cumplimiento de sus deberes de vigilancia, cuidado, dirección y supervisión mediante un modelo de prevención de delito adecuado, dice la ley, y efectivamente implementado. Este párrafo es tal como está en la ley, ¿no? Esto implica que el modelo cuente con estructuras, mecanismos, herramientas, controles y prácticas adaptadas a su giro, tamaño, actividad y complejidad de la empresa, así como los mercados lo que operan. Eso es lo que en el fondo nosotros en Buró tenemos que hacer para verificar que el modelo de prevención de delito que usted como empresa ha implementado cumple con este requisito de la ley. Lo segundo es que la ley exige que el modelo sea revisado, dice periódicamente. El mercado lo tomó anual, pero nunca dice anual. El mercado lo tomó anual porque es una forma de demostrar que de verdad nos interesa en el tono de top y nos interesa demostrar que este tema es importante para la empresa. Entonces el mercado tomó que la revisión debe ser anual, pero la ley no dice la palabra anual, dice periódicamente por un tercero independiente, evaluando su efectividad y adecuación a las necesidades específicas de la empresa. Esta revisión garantiza su actualización, identifica áreas de mejora y asegura la alineación con las normativas y las mejores prácticas del sector. Esta actualización constante y la revisión externa del modelo de prevención de delitos son esenciales para su efectividad, permitiendo mitigar riesgos, adaptarse a cambios normativos y fomentar la mejora continua en la prevención de delitos. Esto entonces, que nace del cambio legal del año pasado, es lo que nosotros les estamos diciendo en esta presentación hoy día, que ojo, hay que hacerlo. Normalmente lo que hacemos aquí es que centramos en dos fases. La primera, revisamos la estructura de Governance, Risk y Compliance, GRC, que tiene la empresa, cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones, hay un Compliance Officer, en fin. Después vemos si se hizo el nombramiento del responsable del modelo de prevención de delito que pide la ley, vemos si cumple con los roles, sus funciones, la dependencia, la actualización de su descripción de cargo, el cumplimiento de la formalidad del nombramiento. La ley exige una formalidad y qué reuniones ha sostenido con la alta administración. Después vemos la estructura documental del modelo de prevención de delito y revisamos el contenido del manual de prevención y otros documentos que sustentan el modelo como contratos, reglamentos, políticas, procedimientos. Y se revisa su redacción y la adecuación al giro. Vemos si el canal de denuncia está funcionando, si está operativo, si la gente lo conoce, si hay denuncia y si no hay denuncia, y vemos cuáles hay para entender un poquito lo que está pasando. Hacemos una revisión hacia due diligence de proveedores que tiene que hacer la empresa, servicios asesores, revisamos la política y la metodología que aplica la empresa. Respecto al tono de top, vemos si hay un plan anual para el directorio y la alta administración, donde estos temas se vean. Y por último, vemos si ha hecho los programas de difusión y capacitación y otras actividades de formación. ¿Cuáles son esos programas, planes, qué alcance ha tenido, cómo se ha difundido y cómo se hace trazabilidad? En esto consiste esta revisión independiente, que es esta verificación que hablábamos recién. Y la fase 2 se centra más bien en gestión de riesgo y control interno. Aquí vemos si este sistema integral de gestión de riesgo tiene este foco en matrices de riesgo. Vemos las matrices de riesgo, las revisamos. Después vemos esta percepción y conocimiento del MPD que tienen los colaboradores y efectivos. Hacemos una encuesta, revisión del sistema de control interno. Vamos a levantar los controles que articulan este control interno al interior de la empresa y ahí revisamos aleatoriamente la efectividad de los controles, insisto, relacionados a los procesos expuestos a la comisión de delitos. Se parece muchísimo a los riesgos operacionales, porque muchos de ellos son operacionales, pero el foco es cumplir la ley, es cumplir las leyes. Ese es el foco. Y después está la revisión del análisis de aplicabilidad de delitos. Aquí está que yo les decía, oye, a mí no me pega tala de bosque y no me pega veda de productos del mar, pero sí me pega corrupción, sí me pega cohecho, sí me pega uso de software ilícito, sí me pega información enviada a los bancos, sí me pega un montón de delitos que son cuasi delitos, imagínate, accidente del trabajo. Entonces, revisamos eso también y se entrega posteriormente un informe sobre la efectividad del modelo y sus gaps. Se entrega un roadmap de, oye, usted debe mejorar en esto, en esto, en esto, en esto, y una opinión independiente del MPD. En eso consiste
esta revisión independiente, que es esta verificación al modelo de prevención de delito que hacemos en Buró. Aquí simplemente el párrafo de abajo, que la verificación profesional de tu modelo de prevención es una inversión estratégica que protege y fortalece a tu organización. Por lo tanto, aquí estamos hablando de reducción de riesgos penales, de fortalecer los controles internos, de mejorar la reputación, de tener una ventaja competitiva, al decir que yo cuento con un modelo de prevención de delito, protección a los ejecutivos, ni hablar, ¿no es cierto?, de los riesgos de responsabilidad penal y detección temprana de las irregularidades que después se escalan. Por lo tanto, hay que diseñar primero un modelo de prevención de delito, después hay que revisar el modelo de prevención de delito, hay que verificarlo, después hay que ver si uno va a tener al responsable de prevención de delito interno o lo va a externalizar, lo puede hacer las dos cosas, y por último, estar seguro de que está haciendo las capacitaciones en ética, integridad y sobre el modelo de prevención de delito, porque esto es una obligación legal anual. Así que con eso ya estamos terminando, Héctor. Quizás quedarnos por si hay preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Espectacular. Aprendí mucho, por lo menos yo. Ya, súper claro, lo llevaste como bien a terreno, mencionaste algunos ejemplos que tienen que ver como con la customización del modelo, que si bien hay muchos delitos posibles, potenciales, y también respecto de las matrices, qué me afecta a mí, dónde están esas prioridades que yo tengo que ir haciendo mayor énfasis, que son las de no cualquier modelo es replicable de partida. ¿Ya? Así que creo que es súper claro. ¿Ya? Disculpa, no sé si hay alguna pregunta. Sorry. Yo no las puedo ver, así que sería ideal si me dijeran Muy si hay buena preguntas. presentación, muy clara. Hay algunas manitos. Se nos olvidó, Juan Carlos, y yo recién veo el chat aquí. Aquí hay sí que una pregunta. Bueno, para otra oportunidad de mejora queda darle ocultar al mensaje de Teams de abajo. ¿Ya? Pero viene la Bien. pregunta. Dice, ¿cómo se hace valer que un proveedor esté trabajando con buenas prácticas, como el caso del software sin licenciamiento? Eh, sí, la tecnología es importante aquí. Es una buena pregunta. Perdón, aquí se ve, la Sí, presentación. Allá. Eh, la tecnología es importante aquí porque hoy día hay muchos sistemas GRC, algunos caros, como el Archer, que son muy completos, bueno en todo caso, y otros más baratos, como el de Zero Risk, en fin, hay varios otros. Eh, hay de distintos sabores, pero lo que no puedo hacer es creer que si tengo muchos procesos, lo puedo manejar eh, solo con la responsabilidad de las personas. Aquí se requiere apoyo de tecnología para sobre todo el seguimiento de los controles, de los mitigadores, de las matrices de riesgo. Las matrices de riesgo hay que irlas actualizando permanentemente y las leyes, regulaciones, políticas también cambian. Entonces, estos sistemas tienen la gracia de que si cambia una ley, una regulación, se ingresa el cambio e inmediatamente se actualizan todos los documentos que se ven afectados con ese cambio legal, las capacitaciones, en fin. Entonces, ante la pregunta que está haciendo alguien ahí, la respuesta es sí. Tener modelos de prevención de delito, lo ideal, porque es más plata. Yo entiendo que las empresas no quieren gastar mucho en esto, yo eso lo entiendo, pero desgraciadamente estamos hablando de leyes que ya están, que no se van a acabar, no se van a ir, al revés, se van a fortalecer, y que además eh, eh, nos exigen que sea efectivo, es decir, que las herramientas se pueda probar que yo las ocupo, las uso y que la gente los conoce. O sea, el fiscal va a venir y va a tomar toda la línea de mando
de donde ocurrió algún ilícito, ¿ah? Una colusión, lo que sea. Entonces, va a venir el fiscal, va a tomar toda esa línea y va a entrevistar, y cuando se diga, no, si nosotros teníamos un plan para evitar esta colusión y no sé, teníamos una matriz de riesgo, ya, ok, ¿usted la conocía? Sí, la conocía. Ya, ¿y por qué no se aplicó este control? Yo voy a tener que explicar por qué esa matriz de riesgo decía que tenía un control que yo no apliqué. Entonces, muy interesante la pregunta que hizo, porque me permite decirles que la fiscalía ya nunca más le va a bastar con que la empresa, no, nosotros tenemos un e-learning y con el e-learning zafamos. No, el e-learning es importante porque es masivo. Está bien, hagamos un e-learning, pero te está pidiendo más. Te está pidiendo que también la gente sepa usar las matrices de riesgo, que también entienda y conozca cómo se usa el canal de denuncia, o qué hay que hacer con los proveedores, de qué manera yo tengo que chequear que están cumpliendo con sus normas y con sus regulaciones. Entonces, es mucha pega si la empresa es grande y tiene muchos procesos. Si la empresa es grande o mediana y tiene muchos procesos, yo diría que sí, es necesario tener un apoyo tecnológico. Eso. Súper claro. Voy a ver si es que hay otras preguntas. Sí, sí hay. Em, Hay varias preguntas. Bueno, de partida sí que van a enviar la PPT. ¿Cómo se estructura la revisión que mencionan del modelo? ¿O cómo se hace de manera efectiva? Mi empresa está certificada ISO 9001 y nos auditan, visitan las obras, etcétera. ¿Cómo lo hace para revisar el modelo de prevención? No, esto es bien importante porque me ha pasado en varias empresas. Esto no es una ISO. La ISO es una buena práctica que se instala en la empresa, pero que no necesariamente viene alguien a auditarme de que esa buena práctica esté en práctica, valga la redundancia. Esto se hace así, en estas dos fases que mostramos en estas dos láminas. Vamos a revisar la estructura de cómo se toman las decisiones dentro de la empresa, vamos a ver si el nombramiento, es decir, aquí esto dura entre 3 y 4 meses dependiendo del tamaño de la empresa. Si la empresa es muy grande va a durar 7 meses. Aquí se va derechamente a mirar esta fase 1 y esta fase 2. Eh, eh, Usted va a tener que demostrar que vino alguien y vino a ver que el nombramiento del responsable se haya hecho bien, que la descripción del cargo está adecuada, que está, en fin, hecha, que la estructura de documentos, que tiene los protocolos, el reglamento interno actualizado, el contrato actualizado, las políticas que se necesitan, que las tiene, que el canal de denuncia se usa. ¿Y qué pasa cuando hay una denuncia? ¿Cómo opera la empresa? Que a los proveedores se les revisa, que no tengan DICOM, que no tengan imposiciones que no paga, que no tengan conflictos con sus sindicatos, que entre los socios no haya demandas cruzadas, que, en fin, se les revisa. Los proveedores que no quedan así sueltos. ¿Ah? Después, en el caso del Tona de Top, se ve que en el año la alta administración, el directorio haya visto estos temas, se haya juntado con los auditores, se haya juntado con el área de riesgo, se haya juntado, se revisa. Y después se ven las capacitaciones, qué capacitaciones hicieron, cuánta gente fue, quiénes no fueron, qué pasa con los que no van, de qué manera se lleva la trazabilidad, eh, cuáles son los contenidos que tienen los programas de capacitación. Esa es la fase 1. La fase 2 es más dura, es irse a las matrices de riesgo, es ver cómo están hechas las matrices de riesgo, si tienen levantado los riesgos y si tienen levantado los mitigantes, o sea, riesgo inherente, mitigadores, riesgo residual, y después cómo opera esta matriz de riesgo, cómo opera y de qué manera el directorio se informa de los principales riesgos, cómo está definido el apetito riesgo, en fin, todo eso lo vemos en terreno, ¿no es cierto? Y se hacen encuestas de percepción de conocimiento del modelo de prevención de delito a los colaboradores y ejecutivos, se revisa el control interno para ver que sea efectivo, la efectividad de los controles, y por último el análisis de aplicabilidad. ¿Ah? Y todo eso se hace
dura entre 3 y 4 meses habitualmente una revisión de este tipo. Así se hace. Gracias. Mónica Oliva de Pucará S.A. pregunta, pero por ejemplo, perdón, sí, estaba con... Dice, pero por ejemplo, tú le das a conocer mediante un anexo cuál es tu marco de referencia con respecto a la aplicación de la ley 21.595 y firman un acuerdo de lo que tú indicas. La respuesta es sí, los contratos de trabajo, reglamento interno y código de ética son los 3 elementos que refuerzan internamente en la empresa el compromiso que tiene la empresa y que le exige a la gente que quiere trabajar en la empresa que debe cumplir, porque como nosotros, como empresa, Pucará, tenemos un modelo de prevención de delito en marcha, digamos, e implementado, nosotros lo hacemos cumplir. Y eso entonces le ponemos las cláusulas que la ley pide que se incorporen los contratos de trabajo y reglamento interno. Se incorporan en los contratos de trabajo, como anexo en el caso de los trabajadores antiguos y dentro del marco del contrato para los trabajadores nuevos. ¿Mm? Muy bien. No sé si era eso. Y parece que esta sería la última pregunta. Y Javier Darío Sánchez Yáñez dice que también estoy bastante como de acuerdo con la pregunta de él, dado que aquí se mencionan palabras que son como un poco intangibles, como por ejemplo todo lo posible, hasta donde todo es posible, que sea efectivo, ¿ya? Porque hay seres humanos que pueden cometer algunos de estos ilícitos, ¿ya? Y dice, ¿de qué manera se evalúa la efectividad o eficacia de los controles de cada riesgo? Por ejemplo, aquí en pregunta dice, un subalterno que cometa un acto ilícito que pueda ser penado, ¿podría alegar que fue por una orden o instrucción de un superior? Gracias por la excelente presentación. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero es la razón fundamental por la que nosotros le recomendamos a nuestros clientes que tengan todas estas políticas, por ejemplo, fíjate, conflicto de interés, relacionamiento funcionario público, punto 3, compra de bienes y servicios, donación, auspicio, patrocinio, uso de fondos, regalos, evaluación y selección de proveedores, procedimiento de denuncia, prevención de delito informático, libre competencia. Bueno, la razón fundamental por la que ponemos todas esas políticas transversales, súmenle a las otras que están ahí, como el punto 2, por ejemplo, prevención de lavado activo de dinero y financiamiento de terrorismo, en fin, más el código de ética y todos los otros documentos que forman parte de un modelo de prevención de delito, son para dejar claro de que la empresa está haciendo todo lo posible por normar internamente y hacer cumplir estas políticas que minimizan los riesgos, por ejemplo, política de regalo, política de donación, en fin, minimizan los riesgos de comisión de un delito. Entonces la pregunta es un poco ambiguo. No, no es ambiguo porque el juez me podrá decir el día de mañana que la política era mala, pero no me va a decir a mí como jefe que yo cometí un delito porque hice una donación que no debía haber hecho, si es que la política me permitía hacer esa donación. Ahora, si yo quiero ser restrictivo, hago una política de donaciones restrictiva y que, no sé, pues, doy donaciones en casos muy específicos, pero no llego a caer en un delito. Entonces, cada política, no sé, oye, ¿por qué contrató a la hija del que le da el permiso sectorial para poder hacer la planta en una zona en que no podría haberla construido? Y justo contrató a la hija que le firmaba y se la firmó. Eso es otra forma de cohecho. Entonces, pero yo apliqué la política de recursos humanos y ella presentó currículum igual que cualquiera, tuvo las entrevistas igual que cualquiera. ¿Cuántas entrevistas? Estoy hablando de casos reales. Entonces el fiscal viene y dice, no, aquí había una política de reclutamiento y selección, se aplicó la política y se contrató a la niña dentro de un procedimiento universal. En cambio, es distinto a que me llegó el currículum del, no sé, pues del alcalde o del mismo jefe y yo la contraté inmediatamente. Entonces, lo que estoy diciendo es, el juez al final es el que va a decir
si hice todo lo posible o no. Yo estoy de acuerdo en que esa línea fina no la sabemos todavía. Los casos que han habido son muy pocos. Hoy día hay 227 investigaciones por la ley de delito económico que empezó a regir el 1 de septiembre de 2024. Por lo tanto, los casos van a ir cayendo a poco. Piensa que recién ayer se cerró, después de 11 años, se cerró el caso de SQM. Entonces, ahora ya no va a tomar tanto, pero de estos 227 investigaciones que hay hoy día en curso, van a caer algunas quizá este año y varias el próximo año, o sea, van a ir cayendo de a poco. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta, oye, ahora entendimos, señor Hayes, que nos habló una vez y que dijo que había responsabilidad penal y que ahora no había atenuantes y que esta ley busca que vayan presos todos los que cometieron algún ilícito dentro de la empresa, que trata a la empresa como si fuera persona. Estoy de acuerdo en que no sabemos cómo se va a aplicar el criterio de los jueces. ¿Cuándo va a considerar que hicimos todo lo suficiente por evitarlo? En algunos casos puede ser más simple, un accidente del trabajo puede ser hasta más simple, ver si hicimos todo lo posible por evitarlo, pero en otros casos va a ser más complejo. Pero estoy de acuerdo con ustedes de que todavía está ahí esa línea fina. Sí, pero, Paula Sánchez también. Disculpa. No, solo decir que es esto que está ahí y también es esto que les mostré acá, esta rueda, porque o sea, si yo hago todo eso, y lo hago bien, digamos, realmente hago seguimiento a las cosas y tengo matrices de riesgo, yo tengo un modelo de prevención de delito, señor juez, hice todo lo posible. Oiga, pero le falló. Bueno, pero me falló, pues, oiga, todo puede fallar, o el que cometió el delito era muy vivo y encontró el espacio. Pero me debiera minimizar el riesgo de que sea culpable. Sí, perdón, la otra pregunta. Sí, es que Paula Sánchez tiene la mano levantada. Paula, no sé si puedes activar tu micrófono, hacer la pregunta o estabas saludándonos. Ya me contestó. Claro, no la pregunta. Ya está contestada. Muchas gracias. Ya. Y por último, tenemos una última pregunta, Sí. Carlos. Ahí está en estas láminas también, Héctor, que acá, mira. Ay, pensé que estaba más arriba. Esta de acá. Esta. Ya. Sí, bueno, es algo que voy a leer al último, ¿no? Ya. Déjelo ahí entonces. Mira, tenemos la última pregunta. Juan Carlos dice, ¿cuál es la diferencia entre el programa de integridad y el modelo de prevención de delitos? Nosotros capacitamos a personas de nuestra empresa en programas de integridad para obtener una certificación y poder postular a licitaciones. ¿El programa de integridad es parte del modelo de prevención o al revés? ¿Qué va primero? La verdad es que sería que el modelo de prevención de delitos parte del modelo de integridad de la manera como lo sacó la Contraloría, porque la Contraloría pide un programa de integridad. Y dentro del programa de integridad te pide, por ejemplo, cuáles son las prácticas laborales que tú tienes, qué conflictos has tenido con los sindicatos. O sea, te empieza a preguntar un montón de cosas que van más allá del modelo de prevención de delitos. Pero si ustedes me preguntan, no sé por qué no le puso modelo de prevención de delitos. El modelo de prevención de delitos es por lejos mucho más que un programa de integridad. Es un programa de integridad, pero es completo, es súper completo. Programa de integridad puede ser que yo, cómo trato las diferencias de género dentro de la empresa y tengo una política específica. Sí, está bien, yo puedo tener todo eso. Y entonces, en el fondo, es un modelo de prevención de delito con ciertos acápites separados que pudieran ser específicos para cumplir, por ejemplo, los conflictos laborales que puedo tener, de qué manera los trato, que tengo un comité para resolverla. Pero el modelo de prevención de delito, a mi juicio, es GRC, es mucho más completo.
Pero sí le llamó la Contraloría, le llamó programa de integridad. Ya, Juan Carlos, muchas gracias. Creo que fuiste súper claro. Yo aprendí mucho, así que yo en lo personal te lo agradezco. ¿Ya? Gracias. Eh, Quedamos listos ya entonces, son las 12:02. Solo para mencionar que algunos de los que están asistiendo, que hay algunos descuentos en algunos cursos que estamos dictando, ¿ya? Curso de auditor líder en ISO 27001, que tiene que ver con la seguridad de la información, más que con la ciberseguridad, seguridad de la información, auditoría, también certificación bajo la norma ISO 27001. Así que eso, esto es... bueno, todos los meses, todos los jueves en realidad estamos haciendo este tipo de actividad en diversas materias, ¿ya? Y tiene que ver mucho con de temas técnicos hasta de sostenibilidad, temas de calidad, medio ambiente, así que son las nuevas tendencias principalmente, ¿ya? Así que Juan Carlos, te damos las gracias, ¿ya? Gracias a todos los Gracias. asistentes y gracias también al equipo de Buró Veritas por la coordinación, ¿ya? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. usted, a sus órdenes. Que estén Gracias, Juan bien. Carlos. Gracias Bye, a bye. todos.